Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, una vez más con el programa de Verdad y Vida. Estamos aquí por la misericordia del Señor. Sin que en esta mañana vamos a comenzar orando al Señor para que todo lo que podamos hablar sea Cristo mismo el que pueda fluir a través de mis labios. Así que nos ponemos en las manos del Señor. Señor Jesús, gracias por tu vida en cada uno de los radioyentes y en mi vida, Señor. Señor, te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Señor, en esta mañana venimos a ti, Señor. Venimos a la fuente de la vida. Tú eres nuestra fuente de vida. Por eso no queremos acudir a otra cosa, ni a otra persona, ni a otro lugar, sino a ti mismo. Señor, guíanos tú en esta mañana. Guíanos a las palabras que tú quieres hablar, Señor. Aún te pedimos que tú ates al enemigo. Y al atar al enemigo, Señor, limpia la atmósfera para que estas emisoras, estas ondas puedan llegar a muchos rincones donde hoy nosotros no podemos llegar ni podemos atravesar. Así, Señor, te lo pedimos todo en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos estado aquí en estos días atrás compartiendo una serie de mensajes. El mensaje era el primer mensaje que tuvimos compartiendo. Bueno, el título de todos los bosquejos era conocer la obra de Dios. Cómo es maravilloso, necesitamos nosotros conocer la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? El primer mensaje que estuvimos hablando era la única obra en el recobrar del Señor Jesús. Y la única obra que Dios quiere recobrar y quiere realmente lograr, cuál era su meta desde un principio, era forjarse dentro de la humanidad, entrar dentro del hombre. Cuando Dios realmente puso al hombre allí en el huerto del Edén, lo puso, dice que había muchos árboles deliciosos para comer. Y dice también el versículo, y también estaba el árbol de la vida, que era Dios mismo, que era lo que Dios realmente deseaba para el hombre, que comiese del árbol de la vida para que el contenido del hombre fuese Dios mismo. Pero también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre pues desobedeció y cayó, como todos sabemos. Pero ¿qué ocurrió? El hombre fue sacado de aquel huerto, fue sacado de aquel paraíso. Y aquello fue cerrado y el hombre no pudo entrar más allí. Pero Dios no se desanimó. Él tenía una meta, un deseo desde la eternidad pasada. ¿Y cuál era? Era forjarse, entrar y mezclarse dentro del hombre. Y qué maravilloso de que, aunque el hombre no podía entrar en aquel paraíso, pero aquel árbol que estaba allí, el árbol de la vida, que era Cristo mismo, era Dios mismo, fue desarraigado de aquel lugar y vino a nosotros. Esto es maravilloso, de verdad. El que podamos ver de que Dios fue desarraigado de aquel lugar para venir al hombre. Y se hizo hombre. Él se introdujo por medio del Espíritu Santo en el vientre de una mujer durante 9 meses. Y a los 9 meses Él nació, y lo que nació fue un niño, como dice en Isaías, que era nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz, el Dios con nosotros. Así que, queridos hermanos, ese fue realmente la única obra que Dios deseaba recobrar, y era forjarse dentro del hombre. Y después estuvimos tocando el segundo punto, que era el modelo que nos dejó el Señor Jesús. Él, en su vivir humano, Él nos dejó un modelo. La obra de Cristo en su vivir humano y en su ministerio terrenal. Pero qué maravilloso, queridos hermanos, de que nosotros ahora venimos a otra función del Señor, y es su ministerio en ascensión. Qué maravilloso de que cuando Él estaba aquí en la tierra, pues sí tenía su ministerio terrenal, pero Él en cierta manera estaba limitado. Pero qué maravilloso de que Él vivió ese vivir humano, fue a la cruz, murió, resucitó y fue hecho el Espíritu que da la vida. ¿Para qué? Para forjarse dentro de nosotros. Y como el grano de trigo que cayó a la tierra, si no fuera muerto, queda solo, pero Él murió. ¿Y qué ocurrió? Resucitó y dio mucho fruto, y esos muchos frutos somos nosotros, son muchos hermanos. Como le dijo a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Dios
y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Qué maravilloso que nos llamó. Ve y dile a mis hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios. Oh, esto es algo maravilloso. Por eso Él, cuando resucitó y fue hecho el Espíritu, se sopló dentro de nosotros. Pero vamos a hablar ahora en cuanto a ese ministerio de ascensión que tuvo el Señor Jesús. Qué maravilloso de que ya no hay limitación. Ya Él lo mismo puede moverse aquí que en cualquier parte del mundo. Él tiene un ministerio, y ese ministerio, cuando Él ascendió, nos creíamos que ya no íbamos a estar solos, pero no. Él ahora, cuando está haciendo un obrar, algo maravilloso. Dice que las actividades de Cristo en su ascensión, y es que ocurre que Él quiere ahora propagarse. Al Cristo resucitado, Él quiere propagarse, y dice que es llevado a cabo por su obra de ascensión. El Señor Jesús, Él vivió durante la tierra durante 33 años y medio. Pero ahora Él está en ascensión. Y en su ascensión Él está ahora muy activo. Así que no podemos pensar de que ahora nosotros podemos pensar de que el Cristo que está ascendido está sentado pasivamente en el trono, observando la situación lamentable que permanece aquí en la tierra y está desanimado. No podemos pensar eso. En su ascensión, Cristo está muy activo, de una manera muy positiva. Como el Cristo ascendido, Él ahora está haciendo muchas cosas. Mira, quiero compartir algo sobre el martirio de Esteban. Tenemos un ejemplo muy claro de las actividades que Cristo realizó en su ascensión. En Hechos 7, 55 y 56, refiriéndose a Esteban, dice así, pero él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en donde, dice, en los cielos, dice que vio la gloria de Jesús, dice que vio la gloria de Dios. Él vio la gloria de Dios. Y escucha esta palabra, dice, y a Jesús sentado. Dice que vio a Jesús, no sentado, porque la versión Reina Valera dice que estaba sentado. Pero si tú lees la versión del Nuevo Testamento o el interlineal en griego, no dice que estaba sentado. Dice que Jesús estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos, dijo Esteban. Dice que veía los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre. Dice que Cristo, al ver lo que estaba sucediendo en la tierra, el Cristo ascendido, dice que se puso en pie. Quizás Él haya dicho, aunque vosotros estáis apedreando a Esteban y estáis a punto de matarlo, dice, yo ganaré a uno de vosotros. ¿Quién era ese uno de vosotros? Seguro que estaba hablando del apóstol Pablo. Ese joven Saulo, estaba cogiendo la túnica de Esteban. Y dice que ganaría a Saulo de Tarso. Dice, y lo haré mucho más fuerte que a Esteban. ¿Qué puede hacer? Es algo maravilloso. Dice que mientras vosotros, seguramente diríais vosotros, mientras que lo estáis apedreando, y yo estoy observando, dice, pero espera un poco, vosotros seréis vencidos. El caso de Esteban, esto demuestra que el Cristo resucitado, Él está muy activo. Cuando dice esta versión de que el apóstol, Esteban, estaba mirando a los cielos, dice que vio en pie a Jesús. Oh, esto es algo maravilloso. Él lo vio en ascensión. Así que vamos a entrar ahora, voy a leer unos versículos de Hechos de los Apóstoles, porque vemos también de que Lucas, cuando escribió el Evangelio de Lucas, él se refería sobre el vivir humano de Cristo, pero dice que él también escribió otro libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahí nos narra en cuanto a la ascensión. Qué maravilloso de que hoy Cristo está muy activo y Él quiere fluir a través de cada uno de nosotros. Y el tema que hoy nos trae realmente es ese, una vida de ascensión
en la vida de Jesús funcionando, y también por medio de el Espíritu y por el fluir de la vida. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que podamos venir esta mañana a este mensaje en cuanto a la ascensión. Y voy a leer unos versículos aquí en Hechos de los Apóstoles 1:8, dice: pero recibiréis. El Señor Jesús, antes de que Él se iba a ir en la ascensión, después de que haber resucitado y se le estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 años, y nosotros podemos preguntarnos, ¿y por qué se le estuvo apareciendo durante 40 años? Él aparecía y desaparecía, pero Él estaba dentro de ellos, porque Él se le apareció cuando resucitó, cuando estaban allí los 120 reunidos, dice que estaban allí unánime, orando, y entonces, ¿qué ocurrió? Dice que se sopló el Espíritu Santo dentro de ellos. El Señor Jesús, como el Espíritu, se sopló dentro de ellos, pero Él estuvo durante 40 años como haciendo un entrenamiento a ellos, para que ya no estaba por fuera, sino que estaba dentro. Igual como aquellos dos que iban por el Maús, que iba camino y se le apareció el Señor Jesús y le preguntó: ¿de qué habláis? Pero ya después Jesús fue el que comenzó a hablar. Y después vemos, cuando llegaron al mesón, como le vieron que su mano estaba traspasada y sus ojos, dice que fueron desvelados, y pudieron ver que el que estaba con ellos, el que había estado con ellos en el camino hablándole, era Jesús. Pero fijaros cómo ellos, que iban a volver a su trabajo antiguo, pues otra vez se volvieron, dice que se volvieron otra vez a Jerusalén para comentarle y tener comunión con los apóstoles de todo lo que le había acontecido. Cuando iban por el camino, fíjate qué palabras se dijeron uno a otro. ¿No te dabas cuenta cuando nos abría las Escrituras cómo ardía nuestros corazones? ¿Por qué? Porque Él estaba dentro, y lo que quería era que sus corazones fuesen ejercitados, su espíritu, porque ya no estaba afuera, sino estaba dentro. Y tenían que acostumbrarse a que ya Jesús estaba dentro de ellos como el espíritu vivificante. Y entonces, dice 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos. Qué maravilloso. Aquel Pedro que había despreciado al Señor, que lo había negado, pero ahora el Espíritu estaba dentro de ellos, dentro de él, y el Señor Jesús le dijo que esperara un poco de tiempo hasta que fuesen investidos sobre, digamos, esa vestimenta, esa unción del Espíritu Santo, para que fuese testigo. ¿En dónde? Dice: en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice que el 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en los cielos, mientras Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y le dijeron, dice, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué os quedáis mirando al cielo? Dice: este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que habéis visto de ir al cielo. Qué maravilloso de que ellos tenían una esperanza. Qué bueno de que Él tenía que volver. Entonces voy a leer otros versículos más. 2:22, no, a ver, Hechos de los Apóstoles 1:22. Dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta de que entre nosotros fue llevado arriba, uno se ha hecho testigo de su resurrección. Quiere decir que después de, como Judas había sido apartado y él se había mismo suicidado, pues se necesitaba otro, y cogieron a Matías. Qué maravilloso de que Matías estaba allí ya con ellos, y por eso dice que fuese testigo junto con nosotros de su resurrección. El 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu le daba a expresarse. Otro versículo dice
el 33 dice, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíd. El 4.33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que vamos ahora a comenzar con el bosquejo, y entramos en el punto Romano 1, algo maravilloso, una vida de ascensión. El punto Romano 1 dice así: la única obra en el recobrar de Dios es una obra en ascensión. Y hay aquí los versículos que hemos estado leyendo antes, cuando dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Qué maravilloso de que realmente el Señor tiene ahora una obra. Y esa obra es realmente, Él quiere funcionar, fluir a través de cada uno de nosotros. Así que es maravilloso. Dice aquí también, en Efesios capítulo 1, versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él comenzó realmente haciendo esto. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio. Qué maravilloso de que el Señor Jesús fue dado como cabeza a la iglesia. Hoy la iglesia realmente tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Esa cabeza no es el Papa, esa cabeza no es nadie, sino es Cristo mismo. No hay otra cabeza sino que es Cristo, y la iglesia que es su cuerpo. Y es maravilloso de que Él fue todo, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío y sobre todo nombre. Dice que se nombra en los cielos y en la tierra. Y qué maravilloso de que Él sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Dónde están los pies? En el cuerpo. Y lo ha dado por cabeza. Es maravilloso. Ahora, nosotros realmente somos los que podemos llevar esa vida, digamos, de ascensión. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente somos ciudadanos de la tierra, sino somos ciudadanos del cielo. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de Colosenses dice, buscad las cosas de arriba. Si es que realmente sois gente del cielo, vosotros tenéis que buscar las cosas de arriba. Y dice en Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Es decir, que juntamente con Él nos resucitó, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es algo maravilloso. Yo tengo que decir, Señor Jesús, abre mis ojos, ensancha mi corazón. Señor, yo quiero ver este asunto. No solamente quiero verlo, sino aún quiero tocarlo. Aún quiero ser partícipe de esta realidad. Señor, yo quiero ver realmente de que nosotros fuimos juntamente resucitados. Y asimismo, dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es maravilloso. La letra A dice aquí, en su ascensión, Cristo fue entronizado. Y no solamente entronizado, sino que nos fue hecho cabeza sobre todas las cosas en el universo. Él es la cabeza, Él es el rey, y Él es el ungido que está en el trono. Y como tal, Cristo tiene todo el poder y toda la autoridad en todo el universo. Es maravilloso. Y hay aquí los versículos, otra vez que de que dice que sometió. Efesios 1:22. Necesitamos aprendernos este versículo bien de memoria, pero no como estudiarlo ahí, ya está, no, sino realmente hacerlo vida. Y sometió. Y tenemos que aún orarlo, Señor, gracias que tú has sometido bajo tus pies. ¿Dónde están los pies? En el cuerpo.
tú has sometido bajo tus pies y lo has dado por cabeza. Gracias, Señor, que tú nos has dado por cabeza a la iglesia. Y el 23 que dice, y a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Dios. Así que es maravilloso de que podamos ver esta realidad y no solamente verla, sino poderla tocar y disfrutarlo. Por eso en Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ese es el versículo 18 del capítulo 28 de Mateo, que es cuando en el versículo 29, el versículo siguiente, le dice, por lo tanto, id, ¿y qué? Y predicad el evangelio y haced discípulos. ¿Por qué? Qué maravilloso, de que toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id. Qué maravilloso que ese poder hoy está dentro de nosotros, porque el Señor está en nosotros y nosotros tenemos que vivir una vida de ascensión, una vida donde estamos tocando continuo y diariamente el trono de Dios. Punto número 1 dice, debido a que nosotros fuimos identificados con Cristo en su ascensión, nosotros también fuimos introducidos en los cielos juntamente con Él. Esto es una realidad y nos lo dice la palabra, ese es nuestro testamento, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y es como una espada de dos filos. Dice que penetra hasta dividir el alma del espíritu. ¿Por qué dice dividir? Porque nosotros tenemos que discernir esto en el espíritu. Y esta palabra divide el alma, porque el alma es nuestro sentimiento, nuestras emociones, nuestro ser caído está ahí en el alma. Pero nosotros tenemos que ser personas que viven en el espíritu, que viven en ascensión. Y el versículo el A, dice, y juntamente con él, ¿qué dice? Nos resucitó. Pero dice el versículo, dice, y así mismo. Oh, me gusta a mí mucho esta palabra. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Me encanta esta palabra. Punto número 2 aquí. Dice, Dios le dio toda la autoridad en el universo a su Cristo. Resucitado, ascendido, y ahora nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, ¿dónde estamos nosotros ahora, hermanos? En los cielos y en el trono con Cristo. Oh, por eso hay muchas personas, muchos creyentes, muchos cristianos que tienen una vida raquítica, una vida de frustraciones, una vida de desánimo. ¿Por qué? Porque no están tocando el trono. Pero nosotros tenemos que ver de que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y así mismo nos hizo sentar. Oh, Señor Jesús, esto a mí me llena, de verdad, algo maravilloso. Dice, para Cristo la ascensión es su entronización. Para nosotros es nuestra posición en los lugares celestiales, en el trono. El B dice, en su ascensión, Cristo fue introducido en una nueva esfera, en los cielos, donde ahora lleva otro vivir, con otro ministerio. El vivir y el ministerio del Señor en los cielos es el contenido del libro de Hechos. Y ahí podemos ver realmente cómo realmente no son los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Cristo ascendido en los apóstoles, que son el funcionamiento realmente de el Señor en su trono a través de los apóstoles. Por eso dice, y recibiréis ¿qué? Poder sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigo de qué, de lo que hemos visto, de lo que estamos disfrutando, de lo que estamos viviendo, esta realidad. Esto es, no hay que esperar cuando tú mueras y vayas a los cielos, no. Los cielos está viniendo, el reino está viniendo y está creciendo en nosotros. Juan ya lo vio, dice que aquel ángel le dijo, y era Jesús, Juan, sube aquí arriba y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y dice que vio descender la santa ciudad de Dios
como una esposa preparada para su marido. Él está descendiendo. ¿Cómo descendiendo? Él está creciendo en nosotros, nos está santificando, purificando por el lavamiento del agua en la palabra, para presentársela, dice, a sí mismo, como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Él nos está embelleciendo, Él nos está santificando, purificándonos, por medio de que Él se está añadiendo a nosotros. Él está creciendo, como dijo Juan el Bautista. Necesario es que yo mengüe, que yo sea reducido a nada, para que Él crezca en mi vida. Esto es algo maravilloso. Señor Jesús. En 2:33 dice, así que exaltado a la diestra de Dios, dice, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, dice, ha derramado esto que vosotros veis y oír. Hechos de los Apóstoles de 2:30 también. 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué maravilloso. El 5:31 es muy rico, también dice, a este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Señor Jesús, esto es algo maravilloso, queridos hermanos. Hermanos, necesitamos orar al Señor. Señor, dame una vida de ascensión. Tú me dijiste que nos fuimos sentados en los lugares celestiales y nosotros estamos contigo. Señor, aunque estamos aquí en la tierra, pero nuestro espíritu, nuestro ser está conectado contigo. Queremos vivir una vida de ascensión, una vida donde realmente tú puedas fluir a través de nosotros. Dice, el tema del libro de los Hechos de los Apóstoles tiene que ver con la propagación del Cristo resucitado, el cual es llevado a cabo, ¿por qué? Por Cristo en su ascensión, a través de nosotros. Es maravilloso. El 2:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es maravilloso. De que ellos vieron, dice, estando ellos con los ojos puestos en los cielos, mientras él se iba, se pusieron junto a él aquellos dos varones con vestiduras blancas. Y entonces fue cuando le dijeron, este mismo, a quien vosotros estáis viendo, lo veréis de igual manera venir. Oh, eso es maravilloso, hermano. Oh, Él está viniendo, Él está creciendo en nosotros. 2:11, dice, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué os quedáis? ¿Por qué os quedáis? El 11 le dice, ¿por qué os quedáis mirando los cielos? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros, vendrá de la misma manera que le habéis visto al cielo. Señor Jesús, dice, así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, dice, ha derramado esto que vosotros veis y estáis oyendo. El 4:33 dice, y con gran poder, los apóstoles, ¿qué dice que daban? Dice, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser aquellos que damos testimonio. No podemos estar entretenidos en 40.000 cosas que nos distrae, que nos aparta, que nos divide, que nos distrae. Nosotros tenemos que estar puestos, nuestra mirada, nuestra esperanza, todo nuestro ser tiene que estar puesto en este Cristo maravilloso. Así que ya pronto vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Y el 1 dice, la propagación del Cristo resucitado es llevada a cabo por el Señor desde el trono en los cielos. Y da aquí unos versículos. Dice 1:22, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta de en que entre nosotros fue llevado arriba, uno sea hecho testigo, porque necesitaban realmente
que fuesen los 12. Entonces fueron y dice que tenían que coger de los que habían estado con ellos desde el principio. Muchas veces nosotros queremos llegar, ¡boom!, topar y hacer, pero qué maravilloso de que los apóstoles dice que escogieron a uno que habían estado con ellos desde el principio y que realmente habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Qué maravilloso. Dice que el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, dice que ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuando este Pilato dice que había resuelto ponerle en libertad. 3:15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, dice, y que nosotros somos testigos, dice, así que sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y que Dios resucitó de los muertos, dice, en su nombre está en vuestra presencia sano este hombre. Era cuando Pedro y Juan iban al templo a orar y había uno que estaba cojo en la puerta pidiendo, pero el apóstol Pedro le dijo, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Qué maravilloso. Y inmediatamente empezó a pegar saltos. Y después los fariseos, los escribas y todo vinieron a acusar. Pero este Pedro le dijo, a quien dice que en el nombre de Jesús, este hombre ahora está en medio de vosotros. Señor Jesús. Punto número 2 dice, la ascensión es la naturaleza y la esfera de la obra de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, la obra del Señor hoy en el recobro que Dios está haciendo debe de tener ¿qué? Una naturaleza celestial. Y debe de hallarse en una esfera celestial. Es decir, que no podemos vivir, hablar, andar de cualquier manera, sino tiene que ser en una esfera celestial. Dice, como dijimos anteriormente en Efesios, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Maravilloso. La letra D dice, si bien gran parte de la que se llama hoy una obra cristiana no es una obra en ascensión, la obra hoy que Dios está haciendo, que Dios está recobrando, debe ser una obra que se halla en la ascensión del Señor. Así que nosotros debemos ser capaces de testificar, de vivir, de expresar, de que estamos laborando en la ascensión de Cristo. Oh, Señor Jesús, dice, a este Jesús, me encanta, a este Jesús resucitó Jesús, de lo cual todos nosotros, todos vosotros sois testigos. Dice así, que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros estáis viendo y estáis oyendo. El Cristo ascendido hoy ha entrado en nosotros en su ascensión. Él está en su ascensión, ¿dónde? Dentro de nosotros. Por eso así mismo nos hizo sentar. Es algo maravilloso que fuimos nosotros. Por eso dice en Colosenses 1:27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria en este misterio. Misterio entre los gentiles, que es que Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Por eso sigue diciendo el versículo, capítulo 3:1, dice, si pues fuiste resucitado juntamente con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que es maravilloso. Romanos 8:10 dice,
Pero si Cristo está en vosotros, pues si Cristo está en vosotros, aunque nuestro cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado, el Espíritu que mora hoy dentro de nosotros dice, es vida por causa de la justicia. El Romano 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, a la diestra de Dios, el que también dice que intercede por nosotros, Así que, queridos hermanos, vamos a parar aquí, hermana, un poquito, para que realmente, el Señor siga realmente fluyendo desde el trono celestial, que hoy aún el trono está dentro de nosotros. El Espíritu todo inclusivo se ha forjado dentro de nosotros. Dice ahí un versículo, digo este versículo y ya me paro, y dice el 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es, no dice será, sino es un solo espíritu con Él. Sin que, queridos hermanos, como siempre, te digo que cojas un bolígrafo y un lápiz para darte un número de teléfono y un correo electrónico para que puedas pedir ese Nuevo Testamento de estudio que estamos regalando, que tiene 9.500 notas y 13.000 versículos de referencia al pie de página para que tú te vayas viendo donde hay otro versículo que apoya a otro. Es algo fantástico. Hacemos aquí un paro y pronto volvemos. Decía la canción, Jesucristo, nombre amado, eres bálsamo al dolor. Qué maravilloso de que este Cristo que hoy mora dentro de nosotros es un bálsamo al dolor. Bueno, queridos hermanos, al teléfono donde podéis solicitar ese Nuevo Testamento y esos 7 libros, una colección de 7 libros que estamos enviando gratuitamente, podéis llamar al 951-094-888. 951-094-888. Y también tenemos un correo electrónico evida4, evida, una E, y después vida, y un número 4, evida4@gmail.com. Y podéis solicitar este Nuevo Testamento y estos libros. Así que este anuncio también, este teléfono también sale todos los días por la tarde a las 6:30 y a las 11 de la noche, que salen los estudios Vida,
unos estudios vida, algo maravilloso. Que todo esto que estamos compartiendo salen de esos estudios vida. Así que, gloria al Señor. Qué maravilloso de que ese trono, esa ascensión, ese Cristo hoy está en nosotros. El que estamos viendo esta mañana, estamos viendo la vida una vida del ministerio del Señor en ascensión. Y ese es el punto romano 1. Este bosquejo tiene 3 puntos romanos, los otros 2 los vamos a dejar para la semana que viene, que todo esto se lleva a cabo por el Espíritu, que es el punto romano 2, y el punto romano 3, por el fluir del Espíritu, por ese rico fluir. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que hoy nosotros podamos estar en el ministerio celestial del Señor. Y hoy Él no está inactivo, al contrario, está muy activo, porque hay tantos creyentes por todo el mundo, tantas iglesias, tantos testimonios, es porque tenemos un Dios que no tiene límite. Así que, qué maravilloso de que aunque Él está en nosotros, Él también está en el trono rigiendo allí también. Y intercediendo, como hemos leído el versículo anterior de Romanos 8:34. Él está intercediendo por nosotros. En Timoteo 4:22 dice, y el Señor dice, es maravilloso este versículo, dice, y el Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con todos vosotros. Es maravilloso de que ese espíritu hoy está con nosotros. Dice, en la ascensión de Cristo, el Dios triuno, dice que Él se está moviendo en nosotros. Y este mover llega a ser, ¿qué? Su historia, pero también llega a ser nuestra historia, por cuanto Él y nosotros estamos mezclados como una sola entidad y tenemos la misma historia. Es decir, que el espíritu hoy está mezclado en nuestro espíritu. Aquí viene el versículo que anteriormente yo os compartí también antes de dar el paro, ¿no? El 6:17, me encanta este versículo, hermano. Este versículo tiene que animarnos, tiene que alentarnos y orarlo y decir, gracias Señor Jesús, que tú te has mezclado con mi espíritu. Porque cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos el espíritu en nuestro espíritu. Así que por eso nosotros estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios, pero al recibir a Dios en nuestro espíritu, Él nos dio vida juntamente con Cristo y con Él mismo nos resucitó y a la vez nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Entonces dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Así que nosotros necesitamos tener este vivir, necesitamos expresarle, necesitamos realmente, no necesitamos, es que realmente tiene que salir de nosotros este Cristo en ascensión que hoy se ha mezclado en nuestro espíritu, que hoy mora dentro de nosotros. Por eso ese testimonio que habíamos dado anteriormente de Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que testificaba, y si te das cuenta, todo el capítulo 7 del Hecho de los Apóstoles, ahí, porque cogieron a Esteban y lo llevaron para realmente lo que hicieron, para matarlo. Pero él se pudo defender, y si te das cuenta cómo él fluía, la palabra de Dios de él, desde Génesis hasta Malaquías, él compartía toda esta riqueza y compartía de este Cristo a quien ellos habían crucificado, y que él realmente ese poder estaba dentro de él. Pero qué maravilloso de que como Esteban era una persona que vivía en ascensión, porque como vemos incluso cuando lo estaban matando, como él dice, y mirando hacia el cielo, poniendo los ojos en el cielo, dice que vio. ¿Qué es lo que vio? ¿Vio qué? Los cielos abiertos. Y dice que vio a Cristo, dice a la diestra del Padre, de pie. ¡Qué maravilloso! Oh, yo no sé, pero esta visión, por eso él pudo decir las palabras que dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Encomiendo mi espíritu
Jesús dijo, consumado es. Pero qué maravilloso de que ese Saulo de Tarso seguro que estaba viendo. Y qué bueno de que después aún el Señor Jesús pudo hacer aún una obra más fuerte, más poderosa, porque conforme va avanzando el Señor más poderoso hizo la obra en el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, él fue provocado, porque seguramente que se llenaría de rabia al escuchar a ese muchacho donde estaba allí de rodillas en el suelo apedreado, donde él estaba cogiendo su ropa, donde realmente le estaban tirando piedras, donde lo estaban allí matándolo vivo, pero él seguro que algo pudo tocar su corazón. Pero claro, él primero tenía que haber sido lleno de rabia. Y como dice el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, como comienza diciendo, dice que el apóstol Pablo respiraba amenaza de muerte. ¿Os podéis figurar qué cara más terrible tenía que tener ese apóstol Pablo, que respiraba amenaza de muerte, que fue a pedirle carta allí a los principados, a los sacerdotes, perdón, para que pudiese, dice, arrastrar y llevarlo preso y arrastrarlo de su casa a todos los que invocaba el nombre del Señor y a los que andaban en este camino. Oh, qué maravilloso. Algún día vamos a hablar un estudio solo en cuanto al invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor. Oh, es llamar al Señor, es ser salvo de todo lo que nos rodea. No salvo de la salvación eterna porque ya somos salvos, pero sí salvo de nuestros pensamientos. Y desde Génesis hasta Apocalipsis dice que los hombres invocaban el nombre del Señor. Qué maravilloso de que los cristianos eran conocidos porque invocaban el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo amenazaba, iba enrabietado por completo por todos esos lugares, buscando, oyendo, a ver en qué lugar escuchaba a alguien que invocaba el nombre de Jesús, o los que él se podía enterar de que andaba en este camino. Pero cuando él iba por ese camino, y mira, él decía que él obraba según las tradiciones de sus padres, y él estaba sirviendo a Dios 100%, pero él estaba sirviendo a Dios, pero ¿cómo? Con una visión vieja, antiguo testamentaria, pero Dios quería darle una nueva visión. Él quería abrir sus ojos y que pudiera ser un vaso útil, como le dijo después Jesús a Ananías, porque Jesús le dijo a Ananías que fuese a ver a Pablo, pero él dijo, yo he oído que este hombre va matando y va quitando del medio a todos los que invocan tu nombre. ¿Cómo tú me...? Dice, ve, porque vaso escogido me es este. ¿Te das cuenta ahora cuando Esteban estaba siendo apedreado y cuando Pedro y Pablo estaban cogiendo su ropa, cómo realmente Dios tenía un propósito? La gente se creían que estaba derrotando a Jesús o a uno de sus hijos, pero él estaba en pie, allí en el trono, en los cielos abiertos. Él estaba mirando aquella escena y estaba diciendo, sí, apedrearlo, pero yo voy a producir a un Esteban intensificado, que va a ser ese que tiene ahí, que le está agarrando la túnica o la capa, le está agarrando y está viendo que lo están apedreando. Ese va a ser para mí, ese vaso va a ver cuánto va a sufrir también por causa de mí. Oh, queridos hermanos, es maravilloso cómo el apóstol Pablo dice que yendo por el camino de Damasco, dice que vio una luz que le resplandecía al mediodía, que sobrepasaba aquella luz del sol. Y dice que cayó al suelo. Pero qué maravilloso que cuando Dios se nos aparece, tenemos que caer al suelo. Somos derrotados, somos aniquilados. Yo tengo que decir cada día, Señor, derrótame hoy. Señor, yo quiero que tú seas el victorioso en mi vida. Señor,
Quítame toda la fuerza natural que me quede. Señor, yo quiero vivir una vida en ascensión, una vida donde realmente tú puedas fluir a través de mi vida, donde cuando yo abra mi boca, Señor, sea tú el que fluya. Limpia todos los conductos que hay dentro de mi ser, para que tu palabra cuando salga desde el Espíritu y desde mi boca, realmente pueda salir limpia y pueda penetrar en los corazones que te buscan. Porque hay muchos predicadores hoy día compartiendo y predicando los púlpitos con una palabra muy bonita, con una palabra muy hermosa, con una palabra muy adornada, pero sin embargo no penetra en aquellos oyentes que están allí. Aquellas personas siguen allí en aquellos bancos sentados con la boca abierta, esperando, mirando, y al otro día van para trabajar y estaban igual. Eso me ocurría a mí muchas veces. Bueno, ¿y qué lo de ayer? ¿Y qué? No había penetrado. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida en ascensión, una vida donde nuestros conductos estén limpios y pueda fluir el Espíritu desde nuestro espíritu, salga para afuera y llegue a nuestra boca y pueda fluir Dios a través de cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pablo, cuando estaba allí tirado en el suelo, él pudo oír una voz. Queridos hermanos, ojalá hoy nosotros podamos oír esa voz, que podamos oír esa voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Qué quiere decir me? A mí me encanta, siempre que pronuncio este versículo me tengo que parar en el me, porque en el me es Cristo. Cuando nosotros tocamos a un hermano, cuando estamos tocando a un miembro del cuerpo de Cristo, estamos tocando a Cristo mismo. Y el apóstol Pablo estaba persiguiendo a los miembros del cuerpo de Cristo. Estaba persiguiendo a Cristo mismo. Pero qué maravilloso de que él tenía un corazón preparado. De tal manera, como decía ahí el versículo al principio, decía, respiraba amenaza de muerte, como en aquellas bodas de Canaán. Estaba, dice, se quedaron sin vino y las tinajas estaban llenas de agua hasta el filo. El agua tipifica ahí muerte. Entonces, cuando estamos llenos de muerte, cuando estamos llenos de nuestra naturaleza caída, es cuando Dios viene. Cuando ya se acaba, como en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, que dice, en el último y gran día de la fiesta, alzando Jesús la voz, dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y dice, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua de vida. En el último gran día de la fiesta, era el último día, ya no había más fiesta, y estaban igual, estaban acabados, derrotados, muertos, desilusionados. Todo es cuando Cristo viene y dice, venga, llenad las tinajas, esas tinajas de barro, de llenarlas. Nosotros somos de barro, realmente somos de la tierra, pero que contenemos un tesoro maravilloso. Llenarla de agua hasta el filo, de muerte. O tú no estabas cuando antes de recibir al Señor mi vida no tenía esperanza, hermano y hermana. No había nada, no tenía ilusión, estaba desesperado. Esta vida no tenía sentido para nada para mí. Pero cuando yo estaba ya lleno de muerte, yo decía, ya no puedo más, Señor. Yo ya no puedo. Esta vida a mí no me llena. Señor Jesús. Bueno, no decía Señor Jesús, que no me llenaba, pero cuando me presentaron a aquel Jesús. Oh, queridos hermanos, yo tenía muchas cosas. Yo podía tener todo lo que yo quería, pero no había felicidad dentro de mí. No había gozo, no había disfrute, había muerte. Pero Cristo era el único que podía venir y cambiar ¿qué? La muerte en vida. Que podía cambiar ¿qué? El agua en vino. Que podía cambiar realmente todos mis lamentos, podía cambiarlo en baile. Qué maravilloso de que este Cristo pudo venir en ascensión y forjarse dentro de mí, y yo pude decir, Señor, ahora sí, y todas esas raíces de amargura que había dentro de mí fueron extirpadas por completo y arrancadas, y vino este Cristo y se forjó dentro de mí, se mezcló dentro de mí. Qué maravilloso, y me hizo sentar, descansar en los lugares celestiales en Cristo. Queridos hermanos, y este apóstol Pablo, él le dijo, Señor, ¿quién eres?
Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él pudo decir después, ¿qué haré, Señor? Él dijo dos frases, ¿quién eres, Señor? Y después dijo, ¿qué haré, Señor? Así que, queridos hermanos, que en esta mañana nosotros podamos decir, ¿qué haré, Señor? Yo quiero vivir una vida en ascensión, una vida contigo, una vida donde soy uno contigo, Señor, donde yo estoy sentado contigo, pero que tú fluye a través de mi vida. Sin que, queridos hermanos, yo ya voy a cortar aquí, voy a leer un himno también de los que siempre digo al final, que es muy rico, la verdad que es muy disfrutable. Yo cuando lo leí y lo canto, para mí es algo maravilloso, porque es un himno muy, muy, muy rico, y esto habla de lo que realmente hemos estado compartiendo, ¿no? Y dice, es el himno número 231, dice, bebe, fluye un río desde el trono del Señor. ¿Cómo empieza, eh? Bebe, fluye, hay un río desde el trono del Señor. Come del árbol de la vida tú. Dice, su fruto hoy. Mira, aquí no hay sol ni luz artificial. No hay oscuridad. Y dice el coro así, oh, ven y bebe, hay agua en plenitud. Dice la novia y el espíritu, dice la novia y el espíritu, oh, ven y bebe, hasta tu sed calma con agua de vida eterna. Cristo es el río, Cristo es el agua y fluye desde nuestro interior. Cristo es el árbol, Él es el fruto, Él es nuestro gozo hoy. Él es el día, Él es el brillo, Él es el resplandor. Hermano, Cristo es lo mejor. Hoy lavamos nuestra ropa para así comer de este árbol de la vida. Aleluya, amén. Dice, cuando ejercitamos nuestro espíritu, se ve cuán dulce y rico es el Señor. La estrofa última dice, ya tenemos un lugar que brilla más que el sol, donde en armonía los hermanos unos son. Al reunirnos como iglesia, se muestra al Señor en la localidad. Bueno, queridos hermanos, hemos estado compartiendo hoy sobre esta vida en ascensión, y tenemos que ser como este Esteban, de verdad, como ese el Pablo después vivió y expresó a Dios y pudo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que en este día hoy nosotros podamos dar esa oración. Así que, queridos hermanos y hermanas, aquí desde este programa Verdad y Vida, que el Señor os siga fortaleciendo, que el Señor siga creciendo en cada uno de nosotros y podamos ser aquellos que traemos de regreso a Cristo aquí en la tierra y expulsamos al enemigo. Así que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo. Hasta el próximo lunes.